¿qué pasa? Entonces ahí viene el profeta y dice, pues mira, la evidencia de que yo soy un profeta de Dios auténtico es que en ese mismo año, cuando ustedes pensaban que Dios estaba enfogonado, ese mismo año Dios se me apareció. Y Dios habló conmigo. Y yo me asusté, como todos ustedes estaban asustados, porque cuando yo lo vi, fíjense que él dice que él levantó la vista y cuando vio la falda, es decir, imagínense, claro, lo que él está diciendo es la parte de su sotana, de su toga, la parte de su túnica, era lo único que se veía dentro del templo, y nada más que esa partecita, el borde de su túnica cubrió todo el templo, así que lo que había allá arriba era inmenso. Y yo me asusté y yo dije, válgame, si a Usías lo mataron, yo también, porque yo soy hombre de labios de labios impuros. Es decir, yo también doy mis metidas de pata, yo también cometo mis errores, pero hubo una excepción a las reglas, y es que el ángel vino y tomó un carbón encendido, lo pasó por mis labios y me dijo, contigo no hay problema, chico, a ti se te es quitada toda la culpa. Entonces, cuando él presenta sus credenciales, yo soy profeta porque me llamaron bajo estas condiciones, ¿quién duda de su profetismo? Espera, este hombre es un profeta de verdad. Es como si alguien apareciera hoy por ahí y dijera, yo soy un profeta de Dios, y ven acá, ¿y cómo tú eres profeta de Dios? Y dice, pues mira, soy profeta de Dios porque puedo, bajo estas señales, evidenciar, no con el agua que se convierte en vino, sino con unas señales que sean fehacientes. Entonces, pues yo conocí el caso de un hombre que yo consideré, ya falleció, pero yo consideré que era un profeta de Dios, y en una ocasión iba a dar una campaña en Estados Unidos y la asociación de pastores se opuso, dijeron no lo queremos, y el presidente de la asociación pues era el primero que estaba opuesto a que él diera la campaña, y desde luego, como ya le habían dicho que sí y ahora el presidente decía que no, pues llegó el día de la campaña y lo mandaron a buscar para decirle, aquí no hay campaña. Y él simplemente dijo, pues miren, mi hermano, no hay ningún problema, si probablemente la única razón por la que el Señor quería que nos reuniéramos y que conversáramos es que el Señor me muestra que el presidente aquí tiene unas úlceras en su estómago y le puso las manos en el estómago al presidente, oró por él y el hombre expulsó las úlceras allí delante de todo el mundo. Y a lo mejor era eso nada más lo que Dios quería, y cuando dio la espalda a Perú, uy, esa campaña la vamos a dar. Después de eso, oígame, ¿quién dice que no al profeta de Dios? O sea, el hombre ha demostrado con una evidencia. Por eso es lo que está haciendo aquí Isaías. Este es mi credencial. Mi credencial es que en el peor momento, cuando me perdonan la expresión, a lo mejor, ¿verdad? Claro, Marcos me entendería, porque Marcos humaniza a Jesús, ¿no? Pero Isaías está diciendo, en el momento en que más enfogonado Dios está, ahí Él me llama. Y cuando todos ustedes pensaban que al que se le presentara a Dios, Dios lo mataba, Él se me presentó a mí. Óyeme, con esa evidencia nadie va a dudar que yo soy el profeta de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso es importante ver cuál es la experiencia del profeta, a ver de dónde es que viene y, ¿verdad? Y qué cosa aprende. Así que ir a Segunda de Crónicas, es precisamente ver ese elemento, es mirar en las crónicas ese dato desde el punto de vista de la interpretación de la fe de la nación de Israel. ¿Qué otros datos serían importantes considerar de las crónicas? Que se trata más de las 10 tribus, de las tribus del norte que las del sur. La historia de Judá es narrada en términos generales, y desde luego
está pasando más o menos lo mismo en el sur que en el norte, ¿no? En Israel que en Judá hay un cuadro sombrío de inestabilidad, de apostasía, obviamente, y esa es la razón de las crónicas. ¿Por qué pasaron las cosas? Bueno, las cosas pasaron porque el pueblo estaba de espalda a Dios y los reyes estaban de espalda a Dios. Así es que hay otro dato dentro de las crónicas que es interesante, y es que hay historias que ni en Reyes están ni en Samuel están, pero en las crónicas aparecen, como por ejemplo el discurso de Abías, el discurso piadoso de Abías, que aparece en el capítulo 13 de Segunda de Crónicas. Pues ese discurso no aparece en ningún lugar, nada más que en las crónicas. La historia de Asa, ustedes saben que dijimos la semana pasada que Asa fue uno de esos reyes que en gran medida, a pesar de sus errores, porque esa es otra de las grandes virtudes de las crónicas no andan excusando a los reyes. En las crónicas se cuenta la historia de los reyes en su verdadera humanidad. Si cometieron actos de virtud, tuvieron actos de virtud. Si hicieron actos vergonzosos, hicieron actos vergonzosos. Y si hicieron de los dos, de virtud y vergonzoso, se dicen los dos. O sea, en las crónicas no se anda cubriéndole la imagen al monarca. No, en la crónica se dicen las cosas de los monarcas y del pueblo tal y como sucedieron, porque desde luego a la luz de los autores o del autor de la crónica, aquí lo importante es resaltar causa y efecto. ¿Cuál fue la causa? Pues la causa es que andaban de espalda a Dios. ¿Y cuál fue el efecto? ¿Cuál fue la causa? Pues la causa fue que estaban haciendo lo recto delante de Dios. ¿Cuál fue el efecto? Pues Dios los libró de este peligro. O sea, las crónicas siempre va a estar dentro de ese andamiaje, dentro de esa estructura histórica religiosa. Habla también de las alianzas insensatas de Josafat. O sea, Josafat es alguien que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, pero también cometió sus errores. Habla el capítulo 26, habla de la causa de Usías. Y me gustaría, si podemos ir al capítulo 26 por un momento. Segunda de Crónicas 26. Dios, me llevaron la Biblia de ahí. Ay, santo cielo, búscame una. Bueno, está bien. Vamos al verso 16. Verso 16 hasta el 21. ¿Qué capítulo me dijo? Segunda de Crónicas 26. Pero me dijo que no. No, está bien, no, ya, gracias. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, ¿verdad? Está hablando de nuestro amigo. Y dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, ¿verdad? Verso 17 hasta el 21 vamos a leer. Dice, todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran 2006. No, pasó algo ahí. Saltamos del 16 al 12 y Robbie, del 16 al 17. El orden cronológico de los números. Ok. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Entonces dice, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¿Qué clase de discusión? El sacerdocio y el rey. Y el verso 19 dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso.
Y en el verso 20 dice, y le miró el sumo sacerdote Azarías